Gracias por vuestra ayuda para que podamos alabar a Dios juntos. Los niños pueden subir a sus clases, ahora sí. Gloria a Dios. Y nosotros vamos a prepararnos para la palabra, ¿sí? En esta mañana la va a traer José Manuel. Esperamos en el Señor que esa palabra nos siga, ¿verdad? Redarguyendo, hablando. El Señor siempre está hablando a nuestras vidas. Vamos a orar un momentito. Señor, oramos en esta mañana. Gracias por la vasija, Dios mío, que tú usas. Señor, bendice tu palabra. Amén. Oh Dios, bendice a José Manuel. Amén. Bendice nuestras vidas y Espíritu Santo, obra en nosotros. Pon tu palabra como un sello en nuestras vidas, Señor. Oh Dios, gracias porque tú no quieres que nos quedemos atrás en el pasado, como nos has dicho. No quieres que vivamos asustados en una cueva como hizo Elías también. Tú vienes para decirle al Elías de este momento: come y bebe, que mucho camino te resta. Amén. Y darle un propósito. Gracias, Señor, porque tú que lo hiciste con Elías, también lo haces hoy con los que viven en temor. Te damos gracias porque tú eres el que nos saca de la cueva, nos libera para hacer tu voluntad y darte a ti toda la gloria. Amén. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Tengo este. ¿Sí? ¿Vale? ¿Se me oye? Muy bien. Pues peor para vosotros. Me tenéis que escuchar. Cuando ha estado hablando la hermana de visitar un volcán, me he acordado que el otro día en la televisión, y me impactó mucho, entrevistaron a unos científicos y entonces el periodista le dijo: ¿Qué piensa usted sobre toda la destrucción y el caos que está trayendo el volcán en Las Palmas? Y entonces el científico, no era cristiano, no dijo que fuera cristiano ni nada, dijo: bueno, no se confunda usted, no hay ninguna destrucción ni ningún caos en Las Palmas. Dice: el que está perdiendo una casa sí que está sufriendo una destrucción y un caos, pero el volcán no está haciendo nada más que hacer lo que es propio de un volcán. Entonces, es algo natural. Dice: donde hay desgracia, donde hay caos, donde hay destrucción, es donde el hombre mete la mano. Dice: en cualquier sitio que tú veas que el hombre ha metido la mano, ahí hay destrucción. En el Amazonas, empezó a decir sitios. La contaminación de los mares, de los ríos, la polución, todo esto lo produce el hombre, no la naturaleza. Dice: la naturaleza está recomponiendo y reordenando. El volcán dejará en un momento de echar lava y dentro de unos años la naturaleza habrá hecho que allí haya más vida de lo que había antes. Dice: así que no se confunda. La naturaleza funciona muy bien. El que no funciona bien es el hombre. Me encantó escucharlo. No sé si a vosotros, pero a mí me encantó escuchar eso. Un científico que normalmente, no dijo nada de Dios, pero la convicción, para mí, el resultado es que la convicción que tenía el hombre era que la creación de Dios funciona perfectamente. Y eso fue lo bueno. Pero bueno, no es el tema que vamos a hablar esta mañana. Esta mañana vamos a hablar de un tema, de un personaje, más bien, que todos de alguna forma conocemos o hemos oído hablar de él. ¿Vale? Y este personaje se llama Balaam. ¿Quién conoce algo de Balaam? Yo. ¿Quién conoce algo de Balaam? Pastor, ¿tú no conoces nada de Balaam?
¿Y si os digo que un asna le habló? Ah, vale, es que no sabíais el nombre. Vale, pues ese hombre que el asna le habló se llama Balaam. ¿Quién sabe algo de Balaam? Vale, ya, menos mal. Pensaba que no iba a conocer nada de la historia. De todas formas, yo voy a explicar la historia. Porque es así como me ha venido a hacerlo, pero también porque sé que hay muchas personas que conocen que a un hombre le habló un asna, pero no saben de dónde salió ese hombre. Y entonces vamos a ir un poquito hablando de él. Su historia está en Números. Números capítulo 22, y si queréis buscarlo, los que tengáis Biblias, y ahí iremos leyendo y saltando versículos, ¿vale? Pero antes de empezar, una pregunta. No hace falta que me contestéis. Pero, ¿tratar con Dios tratar con Dios cambia el corazón de los hombres? Que Dios trate con nosotros cambia nuestro corazón. Que Dios haga cosas increíbles y sobrenaturales a nuestros ojos hace que cambiemos. Bueno, pues yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Y vamos a ir viendo Balaam, este hombre, que vivió cosas increíbles y sobrenaturales, cosas extraordinarias. Vamos a ver si su corazón cambió con el trato de Dios o no cambió con el trato de Dios. ¿Cambió al ver las cosas extraordinarias que vivió o no cambió? Vamos a verlo. Para esto hay que remontarse un poquito antes del capítulo que he dicho y ver un poquito. Los judíos acababan de salir de Israel, ¿vale? Digo de Israel, no, perdón, de Egipto. Acababan de salir de Egipto, habían cruzado el Mar Rojo, Dios había destruido el ejército de Faraón y ellos venían caminando por el desierto buscando la tierra prometida. Y llegaron a la tierra de los amorreos. Su rey se llamaba Sehón. Y este rey, Israel le pidió permiso para cruzar sus tierras. Le pidió permiso para, mira, vamos a cruzar tus tierras, le dijeron así. Y no vamos a comer ni una uva, ni vamos a coger nada de lo que tengas en tu tierra. Ni aún agua vamos a beber. O sea, ellos llevaban ya su agua, cruzaban el desierto, tenían que tener reservas de agua y de comida. Entonces, no vamos a gastar nada de tu pueblo. No vamos a coger nada, ni agua siquiera vamos a coger. Iremos por el camino real y cruzaremos tu territorio porque vamos al otro lado. Y el rey Sehón no se lo permitió. La sencilla razón, una vez que esté toda esa cantidad de gente dentro de mi país, ¿quién me dice a mí que no van a coger su espada y van a empezar y van a conquistarnos? Eso es real, ha sucedido muchas veces y en España sucedió. En el 1807, Francia pidió permiso a España para llevar sus ejércitos hasta Portugal. Era Napoleón. Y pidió permiso a España para llevar sus ejércitos hasta Portugal, para invadirlo. Y España se alió con Francia, eran aliados. Y España que pensaba quedarse el sur de Portugal y Francia el norte de Portugal. ¿Y qué pasó? Que una vez que tenía Napoleón el ejército dentro de España, dijo, ¿para qué más? Primero España y después Portugal. Y entonces se quedó. Se tomó el país. Si eso sucedió hace 200 y pocos años, o sea, hace 2 días, hace poquito. Estos franceses hay que hacerse pagar. Nos traicionaron a España y se quedaron aquí tomando el país. ¿Quién no le dice que los israelitas querían hacer lo mismo? Entonces, es normal que el gobernante diga, no quiero que tú metas aquí eran entre 3 y 6 millones de personas, los judíos, metas toda esa cantidad de gente aquí
sois más que nosotros, ¿y cómo voy a dejar que entréis con vuestras armas de guerra, con todo? En cualquier momento podéis decidir quedaros aquí y no podremos echaros. ¿Y qué hizo? Pues fue a la guerra con ellos. Evidentemente, Dios estuvo de parte de Israel, destruyó a todo el ejército de los amorreos y se quedó con sus ciudades y se quedó con sus viñas y se quedó con su agua y con sus frutos y se quedaron con todo, Israel. Estaban allí disfrutando de toda la tierra por no dejarle pasar. Entonces, el rey Balac de Moab, que era la región que hacía frontera con los amorreos, que ya había tenido problemas con los amorreos y los amorreos le habían dado a este rey, le habían dado bien. Entonces tenía miedo, si los amorreos nos pegaron a nosotros y los israelitas le han pegado a los amorreos y lo han destruido, ¿qué pueden hacer con nosotros? Entonces, ellos y algunas tribus más que había alrededor estaban pues con mucho miedo de qué es lo que podía pasar con ellos. Y entonces Balac se le ocurrió una gran idea. Vamos a llamar al adivino Balaam para que venga y maldiga al pueblo de Israel. ¿Vale? Balaam era un famoso adivino en aquel tiempo. No era un profeta de Dios. De hecho, ni pertenecía al pueblo de Dios. Él vivía en Mesopotamia y era mesopotamo. ¿Cómo se llamará eso? ¿Mesopotamia? Vivía en Mesopotamia. Entonces no era del pueblo de Dios. No era un hijo de Israel. Pero resulta que adoraba a Jehová. No sé por qué, de qué forma lo conocería, o si pasó un tiempo en algún lugar, que había gente que adoraba, no lo sé. El caso de la palabra no lo dice. Solo sé que adoraba a Jehová. Seguramente entre otros dioses, por algunas cosas que se ven más adelante. Seguramente entre otros dioses. Él lo tenía como un dios más. Y él vivía a 640 kilómetros de Moab. Para que tengáis una idea, es una distancia como desde aquí a Madrid, más o menos. Yo me la conozco bien porque voy muy a menudo por allí. Entonces, 640 kilómetros. Nosotros con coche lo hacemos en 5 horas y algo, 6 horas. Pero ellos no iban en coche, como mucho iban en borricos o en caballos, y tardaban más o menos, el viaje se considera que se tardaba unos 25 días de ida y otros 25 de vuelta. Entonces, era importante para Balac traer a Balaam para maldecir a Israel, aunque estaba bien lejos, y mandó una comitiva, mandó un grupo de ancianos y príncipes. Por lo que dice también podrían ser los adivinos mismos del reino, que habrían dado malos agüeros al rey, y entonces envió esa delegación diciéndole, pues te vamos a pagar bien si vienes para maldecir a Israel. Y fijaros hasta qué punto el rey confiaba en Balaam, y tenía buena fama Balaam. Números 22, capítulo 22, versículo 6, dice que le dijo a estos ancianos, a estos príncipes, les dijo, decirle a Balaam, ven pues, ahora te ruego, y maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, porque yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Balac le dijo, yo sé, o sea, estaba totalmente convencido y confiado en que la palabra de Balaam era suficiente para maldecir o para bendecir a todo un pueblo. Entonces para Balac era muy importante que viniese este hombre, este adivino. Llegados los mensajeros, voy saltando en muchos versículos para si no hay tantísimas cosas que... Entonces, llegados este grupo de personas enviadas por el rey,
le explican a Balaam, el rey quiere contratar tus servicios de adivinación y que vayas allá y por tus artes maldigas al pueblo de Israel, estos que han venido desde Egipto. Y entonces le dice, bueno, pasad la noche aquí y por la mañana, durante la noche yo buscaré a Dios que Él me hable y por la mañana os daré respuesta. Normalmente, lo que se consideraba el agüero más fiable era el dado en sueños. O sea, tenía un sueño el adivino o alguien de alrededor tenía un sueño y el adivino lo interpretaba. Lo que comúnmente se pensaba era que cuando dormían estaban entre lo físico y lo espiritual y que era mucho más fácil la comunicación con los dioses o los espíritus. Eso es lo que creían ellos, ¿no? No lo pone la palabra en ningún lado, sino que era una creencia popular. Entonces, posiblemente, casi seguro, que en sueños, Dios le dio un sueño, donde va el Señor, le dice, ¿quién son esos hombres que han venido a verte? Y Balaam le explica, pues son unos hombres que han venido el rey Acab y me han pedido que vaya a maldecir a un pueblo que ha salido de Egipto y que ha destruido a los amorreos, entonces quiere que los maldiga. Y Jehová le dice, ni te se ocurra ir con ellos. En el versículo 18 del capítulo 22, y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, Balaam le dijo, no vayas con ellos, ni se te ocurra, no vayas con ellos. Y entonces se levanta por la mañana y les dice, no puedo ir con vosotros porque Jehová no me deja. Se va esa delegación otros 25 días andando hasta el rey, se lo explica, y el rey de Moab dice, bueno, enviaremos otra delegación más, con más príncipes, con gente de más alto rango, y decirle que yo le voy a honrar mucho, o sea que le voy a pagar mucho, si él viene para acá. Entonces la segunda delegación va a ver a Balaam. Y cuando llegan a Balaam, le explican otra vez lo que el rey ha dicho. Te va a pagar mucho si te dejas contratar y vienes a maldecir. Balaam le dice, pasad la noche aquí y yo le preguntaré a Jehová. Y hasta ahí, ¿qué pensamos de Balaam? ¿Está haciendo lo correcto? La primera vez le dijeron, vente que te vamos a pagar. Voy a consultar a Jehová. Si él me deja, yo voy. Si no, entonces al día siguiente se levantan, no me deja el Señor, iros para allá. A la segunda vez, viene la segunda delegación. No puedo dar respuesta si no le pregunto a Jehová. En el versículo 22-18, que era el que antes me confundí, dice, Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, cuando esto le pidieron que viniese, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Ya me puede dar todo lo que quiera, que yo no puedo hacer nada si Dios me lo impide. Tremendo, ¿no? Dan ganas de decir, es un hombre de Dios, ¿verdad? Podéis responder, yo no me enfado si alguno responde. Pero es verdad, da buena pinta, Nicolás? Lo podemos contratar para que, por la pinta que da. Bien, les invita a pasar la noche y vuelve otra vez en sueños a consultar a Dios, a Dios revelarse. En el versículo 19 dice, os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelva a decir Jehová. Y vino a Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos.
pero añade un trocito más, una frase más, que dice, pero harás lo que yo te diga. Pero harás lo que yo te diga. Cuando yo leo esa frase, estoy viendo como que Dios le está dando permiso para ir, pero le está diciendo, pero ojo, mi nieto ahora se queda por las tardes en casa. Cuando sale del colegio, que está al ladito, a la siguiente manzana, lo recoge Monse y lo lleva a casa. Y cuando yo llego, él está por allí. Y el niño es muy majo, pero es muy movido. Le ha salido a la abuela. Es muy movido. Y en cuanto estamos hablando Monse y yo, el niño desaparece así con disimulo y empieza a abrir cajones y a sacar cosas. Y cuando termina de sacar las cosas, cierra el cajón como diciendo, así no me pillan. Y abre el siguiente cajón y empieza a vaciar cosas y el siguiente. Entonces tenemos que estar todo el rato atentos para cuando se escabulle el niño. Y el otro día estaba tocando yo estaba en el despacho y Monse fue al baño y el niño se quedó solo en el comedor. Y oímos, ¡cling! Estaba tocando las copas. Y la abuela dijo, ¡Nathaniel, no se toca! Entonces yo me levanté corriendo porque ya ha roto 2 o 3 tazas, que Monse no lo sabe porque la he puesto yo detrás de las que están bien. Lo siento. Mira, ha sido descubierto. El caso es que, eso dejémoslo aparte. El caso es que el niño, yo voy corriendo y me encuentro al niño con la puerta de donde están las copas y todo eso, cerrada, sentado en el sofá con las manos cruzadas mirando la tele. Y digo, pero si he tardado 3 segundos y medio, he hecho, vamos, me hubieran contratado para la Olimpiada en ese momento, he cruzado el pasillo a una velocidad. Nathaniel, eso no se toca. Pues un poquito me imaginaba a Dios así. Vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Cuando le decimos a un niño, sí, pero vas a hacer lo que yo te diga. No solo decimos con el mismo tono de voz, ¿verdad? Pues yo imaginaba eso, porque es la forma de construir la frase, ¿no? Le querían contratar para que dijera, para que él dijera y Dios hiciera. A Balaam, el rey le dijo, ven, te contrato para que me maldigas al pueblo. O sea, lo querían contratar ya para maldecir en el nombre de tu Dios. Pero no le preguntaban a Dios si querían maldecir o no. ¿Me entendéis? ¿Sí? ¿Me explico? Estaban diciéndole a Dios lo que tenía que hacer. De esta forma convertían a Dios en siervo y al hombre en Dios. Porque al final, si soy yo el que voy a hablar y yo el que va a hacer, realmente soy yo el más importante. Dios va a hacer lo que yo le diga. ¿Sí? Si no me estoy explicando, me lo decís, ¿eh? Es que con la mascarilla no veo la cara. No sé si estáis diciendo sí o... Entonces, me pierdo un poco. ¿Y cuántas veces podemos oír a que alguien, y eso yo lo he oído muchas veces, desgraciadamente, y algunos lo han oído de mi boca también? Yo también lo he dicho alguna vez. Pero ¿cuántas veces no habremos escuchado que alguien dice, no, Dios no existe, o estoy enfadado con Dios, o yo dejo de ir a la iglesia porque no funciona? ¿Y por qué? Porque yo le pedí a Dios y Él no hizo. Me encontré una mujer y estábamos hablando del Señor y dijo, no creo en Dios ni voy a creer por mucho que me hables, porque es un asesino. ¿Cómo que es un asesino? Mató a mi hijo. ¿Cómo mató a tu hijo? Él cogió una enfermedad, yo estuve pidiéndole de rodillas, llorando durante tiempo, un par de meses, y finalmente murió.
Él se llevó a mi hijo. Él asesinó a mi hijo, me lo quitó. Y estoy enfadado. Bueno, es que Dios tiene que hacer las cosas porque nuestra boquita se abra. Dios tiene que hacer las cosas simplemente porque le digamos, haz esto. Si el hombre a veces no sabe ni lo que pide. El Rafa el otro día estaba pidiendo, Señor, que no llueva para poder ir a pescar. Y un agricultor cristiano que había al lado de la playa dice, Señor, que llueva, que se me van a morir las matas. Y Dios decía, ¿y a quién hago caso ahora? ¿Que llueva un poquito? ¿Que llueva en la tierra y no llueva en el mar? Tú estás pidiendo que tu hijo sea un abogado y estás dando porque tú quieres que sea un abogado y tu hijo lo que quiere es ser maestro. Y Dios no te escucha. Si yo estoy orando por un abogado. No necesariamente Dios va a hacer todo lo que digamos. Y no necesariamente Dios iba a hacer aquello que contrataban, para aquello que contrataban a este hombre, a este divino, a Balaam. No tenía por qué hacerlo. Él es Dios y Él es el que decide cuándo va a hacer y cómo lo quiere hacer. Y ahora llegamos a la parte que todos conocemos bien. ¿Vale? Aunque no nos vamos a parar prácticamente muy poco, pero muy rápido. La asna de Balaam. Os lo cuento. Iba Balaam con su asna, o sea, cuando se levantó, después de que Dios le dio permiso para ir, se levantó, entonces hizo el equipaje y se fue con los príncipes, los ancianos, todo el grupo, porque en aquel tiempo si tenía la oportunidad de viajar en grupo era mucho más seguro. Y además este grupo, que era de alta esfera, llevaría sus guardias, sus militares con ellos para protegerlos. Entonces es seguro que se fue con todos ellos en su asna y ellos en sus monturas, lo que sea. El caso es que fueron y dice que mientras iban andando, el ángel de Dios se puso en el camino. Y él iba con el asna y el asna lo vio al ángel y él no lo vio. Y entonces, como el asna lo vio y vio que tenía la espada en la mano, la asna que no era tan tonta como nos pensamos, pues se salió del camino y se metió por el campo. Y Balaam empezó a pegarle, ¿pero qué haces aquí? Vete, porque Balaam no veía al ángel. Y le pegaba al asna. Y el asna, una vez pasado el ángel, volvió a meterse en el camino y siguió como si no pasara nada. Más adelante, el ángel se puso en un sitio que era más estrecho y él estaba en el camino también, pero había un trocito con una cerca y entonces el asna se pegó a la cerca y fue pasando para estar más separada del ángel por la cerca, porque veía al ángel. Y Balaam no veía al ángel. Se acercó tanto que tocó la pierna de Balaam en la cerca o en el muro y se hizo daño. Balaam se hizo daño. Y aún le pegó más al asna. Una vez pasado el ángel, la asna se metió otra vez en el camino. Y por tercera vez el ángel se puso en un sitio donde no había más narices ya que pasar por donde estaba el ángel. Y la asna, entonces, cuando llegó y vio el asna, vio el ángel y vio que no podía pasar por ningún sitio, se tumbó en el suelo y ya no quiso pasar más. Pero el asna estaba viendo al ángel. En cambio, el adivino no adivinaba que estaba el ángel allí. Eso es como cuando el chiste ese de, oiga, ¿puedo entrar? Pues lo que fue a ver el adivino. ¿Puedo entrar? Sí, hombre, sí que puedo entrar. ¿Quién es? Dice, pues vaya porquería de adivino. Si he venido a que me adivine y no eres capaz de ni saber que soy yo. Pues Balaam no vio al ángel, ni adivinó, ni pensó, únicamente le pegó al animal, al pobre animal. Y entonces lo que conocemos, que Dios le abrió la boca al animal para que le hablase. Le dijo, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me has pegado 3 veces? ¿Es que no soy yo tu asna que siempre te he servido, que te he llevado a todas partes? ¿Alguna vez me he comportado así?
Y entonces Dios abrió también los ojos de Balaam y vio que el ángel estaba delante de él, con la espada en la mano. En ese momento, Balaam, ¿qué pudo pensar? Un ángel con la espada en la mano una cosa interesante es, Dios le dijo a Abraham en sueños, o sea, a Balaam en sueños, ¿verdad? Él trató con Dios. Aquí en este versículo, en el versículo 22-32 dice, y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado a tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Una cosa interesante es que Balaam trató con Dios, con Jehová. Y ahora aquí dice el ángel de Jehová. El ángel de Jehová, normalmente cuando se dice el ángel de Jehová, está hablando de Jesús. Y en esto coinciden todos los comentaristas, prácticamente. Está hablando de Jesús. Y es más abajo, dice, el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con estos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. O sea, le estaba diciendo la palabra que yo, no la palabra que el Padre te dé, sino la palabra que yo te diga. Entonces, basándose en estas dos cosas, el ángel de Jehová y la palabra que yo te diga, todos los comentaristas dicen que era Jesús mismo quien vino a oponerse a Balaam. ¿Vale? Entonces trató con Dios Padre, trató con Jesús también. Y bueno, veremos más adelante. Pero lo que el ángel le dice es, tu camino es perverso delante de mí. Tu camino es perverso delante de mí. Si a mí estoy en esa situación y el ángel me dice, tu camino es perverso delante de mí, yo lo primero que le digo es, ¿por qué? ¿Por qué? Si he hecho lo que me han dicho. ¿No estaba yo en mi casa, vinieron a buscarme y Dios me dijo, no vayas con ellos? Y no fui. El segundo grupo, ves con ellos y he venido. Estoy haciendo lo que me ha dicho Dios, porque va a ser perverso mi camino. Él se podía haber quejado así, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Sí. Sí. Yo creo que sí. Pero hay una cosa cierta, que aunque esa es la apariencia, la realidad para Dios es otra, muy diferente. Lo que estáis apuntando en 1 Samuel 16:7, dice, Jehová respondió a Samuel, no mires del parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. Aparentemente, Balaam estaba haciendo todo lo correcto y dentro del orden de Dios. Aunque me des la casa llena de oro y plata, no iré si Dios no me da permiso. Está haciendo lo correcto. Pero resulta que Dios ve el corazón. Dios, a Balaam sabemos por lo que dice en otros lugares de la palabra, por lo que dice, que tenía una debilidad por el dinero, que tenía debilidad. Entonces buscaba, y seguramente que mientras iba en esos 25 días de camino, porque cuando lo leemos aquí parece que sale de viaje y ahí al cruzar la esquina o a poco una horita de caminar, le sale el ángel al encuentro, pero no es así. El ángel seguramente que le salió ni siquiera el mismo día, sino en días diferentes al encuentro. Y posiblemente llevaba a lo mejor pues 10 días o 15 días o 20 días hasta que llega este momento de conversación con el ángel.
Entonces, en ese tiempo que iba subido encima de su asna, él iba pensando, pues ahora cuando llegue, si cojo y maldigo, ¿me va a dar una pasta? Voy a cambiar la burra esta por un Ferrari y voy a ir mucho mejor. Y me compraré una casa nueva y dejaré comer lentejas todos los días y compraré jamón de bellota del bueno, del rojo, y podré hacer muchas cosas. Me iré de viaje, de crucero. Era su debilidad, el dinero. Y en su corazón ya estaba pensando en hacer, en decir algo, una maldición para Israel. La gente que se dedicaba a estas prácticas de adivinación muchas veces manipulaban el resultado de sus predicciones por lo que les convenía a ellos. Tenían el concepto de que los dioses eran caprichosos y podían cambiar de parecer en cualquier momento. Más tomaban, para sus predicciones tomaban, bueno, lo hemos visto en las películas. ¿Quién no ha visto una película de indios y sale el hechicero y se fuma allí un canuto y empieza a alucinar, y en esa alucinación de la droga que ha tomado ve un cuervo que viene y se posa, y después un castor que está levantando una barricada en el agua para hacer una presa, y cuando termina la alucinación coge esa visión y la traduce. Vendrán el ejército enemigo como un cuervo queriendo picarnos los ojos, pero saldremos como un castor, levantaremos una muralla, vamos a levantar unas barricadas para que no puedan pasar. Y esa podría ser una interpretación. También otra interpretación podría ser, aunque el castor se levante, y como el castor se levante nuestro enemigo y levante una muralla, nosotros como cuervos pasaremos por encima y le arrojaremos piedras y le picaremos. O sea, podían manipular después eso totalmente. En otros sitios habéis visto vosotros, igual que yo en películas, cómo tiran, por ejemplo, los huesos al suelo, y según cómo caen los huesos, dan una adivinación o otra. En otros sitios tiran dados, en otros sitios maderas, en otros sitios, que era muy común ver qué pasa con la naturaleza, salir al campo y ver cómo, si viene un pájaro por allí, y todo eso traducirlo en algo que ellos quieren decir. Que al final y al cabo, como no es Dios que le habla, si acaso son los demonios mismos los que le están hablando, pero si no le habla ninguno, ni los demonios, ni le habla Dios, son invenciones propias, ¿vale? Entonces, cuando te inventas algo, qué mejor que inventarte algo que te favorezca a ti. Y eso es lo que hacían los adivinos. El ángel le dice a Balaam, ¿tan mal estoy predicando que os vais? Hombre, ya, sí. Bueno, intentaré mejorar. Perdón, no puedo contenerme, me sale solo, es que no. Ahora ya ninguno es capaz de levantarse. El ángel le dice, el asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí, estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Yo ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Yo imagino a Balaam en ese momento encogido. Un ángel que creemos que es Jesús, pero con su espada, con su celo por Dios, hablándole a Balaam a pocos metros y diciéndole, ahora estarías muerto si no fuese por ella.
Balaam sabía que era una muerte segura. Estuve leyendo la historia de un hombre que decía que le visitaban ángeles. Era cristiano y le decían cosas para hacer y él iba y hacía esas cosas y tenían su porqué, esas cosas que hacía y se convertía a gente y se solucionaban problemas y bueno, viendo el resultado dices, bueno, pues debe ser verdad, ¿no? Y dice que que en alguna ocasión venían ángeles de guerra a protegerlo y él lo explica como que son como armarios de 6 puertas empotrados, eso, y que eran altos, muy fuertes, y tenían una mirada que cuando los mirabas te helaba la sangre. Y dice, siempre me decían, no tengas miedo, si a ti no te voy a hacer nada. Dios me envía para cuidarte. Porque solamente mirarlos, dice, que se helaba la sangre. Yo imagino a Balaam en ese momento que no sabía ni qué decir ni dónde meterse. Un miedo. El ángel de Dios estaba allí delante de él para matarlo. 3 veces. Es curioso ver que Balaam no se salvó por sus poderes del ángel, se salvó por el poder del asna. Más bien, simplemente el asna lo pudo ver y él no. Como adivino deja mucho que desear. Pero dice que Balaam le dijo al ángel de Jehová, he pecado. En el versículo 34, he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me vuelvo. Balaam no se defendió, no discutió, él reconoció su pecado y estaba dispuesto a volver a casa. Pero a estas alturas, con el ángel delante, con su espada en la mano, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que le dijera. En ese momento hubiera hecho cualquier cosa. ¿Me puedes traer agua, Monse? Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que le dijera el ángel. Y si no bebo, me quedo sin voz ya. ¿Habéis visto qué guapas azafatas ponen ahora aquí? He arreglado lo de las tazas, ¿no? Con eso. He pecado, dice Balaam. Pero a mí ese he pecado, me falta más información. He pecado. ¿En qué has pecado? ¿En que no has visto al ángel? ¿En que le has pegado al asna 3 veces? ¿En que en tu corazón había cosas que estaban mal? ¿En qué has pecado, Balaam? Porque no lo dice. He pecado porque no sabía que estaba delante de mí. Da la impresión de que está pidiendo perdón, está diciendo que ha pecado porque le ha pegado al asna. Pero se olvida de que el ángel lo que le ha dicho no lo ha recriminado, simplemente le ha dicho, ¿por qué le pegas al asna? Y lo que le ha dicho el ángel, tu camino es perverso delante de mí. Entonces hay una incongruencia, ¿no? El ángel ha hablado de una cosa y parece como que Balaam estuviera respondiéndole sobre otra. Y la verdad es que yo pienso que Balaam sabía que Dios había descubierto lo que había en su corazón. Pero quizás el orgullo, quizás no quería reconocer. Y me indigna un poco el hecho de que le dice al ángel, bueno, si tú quieres yo voy para mi casa ahora, ¿eh? No, si Dios te ha dicho que vayas, ¿cómo te va a venir un ángel y te va a decir que te vuelvas? Dios te ha dicho que vayas. Pero estaba dispuesto a no obedecer a Dios con tal de que el ángel no le matase. Entonces empezamos a ver que el corazón de Balaam no es tan bueno. No es tan digno de admiración. El ángel de Jehová al final le dice, en el versículo 35, ve con estos hombres
pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. La palabra que yo te diga, eso hablarás. Antes, Dios en sueño le dijo, todo lo que yo te diga, harás. Pero parece que no lo entendió muy bien. Y ahora el ángel de Jehová le dice, la palabra que yo te diga, esa hablarás. Le quedó muy claro a Balaam que no podía decir lo que él quisiera, sino solo lo que Dios le dijera. Cuando llegó ante el rey primero, después de sus 25 días de viaje, el rey le dijo, hombre, ¿no te estaba llamando yo? ¿No te estaba llamando yo? ¿Es que pensabas que no te iba a poder bendecir? ¿No te iba a poder honrar lo suficiente? O sea, hablaba de dinero. ¿Piensas que no tengo suficiente dinero para darte y que estés contento? ¿Por qué no querías venir? ¿Por qué me has hecho ir la segunda delegación y ahora has venido? Porque la primera era poco dinero. Yo tengo dinero para darte, no te preocupes. Pero Balaam le contesta algo que sí que le ha quedado muy claro y le ha quedado muy marcado por el primer encuentro en el sueño con Dios y el segundo encuentro en el camino con el ángel. Balaam respondió a Balac, he aquí, yo he venido a ti, mas ¿podré hablar cosa alguna? La palabra que Dios pusiere en mi boca, esa hablaré. Se nota cómo Balaam está aquí diciendo, no puedo hacer nada. ¿Podré hablar cosa alguna? Parece que se queja Balaam de no poder tener la iniciativa en lo que tenga que decir. Después de tanto tiempo haciendo lo que le daba la gana y manipulando las cosas como él quería y interpretando las cosas a su beneficencia, ahora se encontraba que solo era un altavoz de Dios, que solamente iba a decir aquello que Dios le dijera, sin equivocarse. ¿Por qué? Porque si no, en el camino se encontraría otra vez al ángel y esta vez le cortaba la cabeza. Ahí estaba Dios seguro de que iba a decir lo que tenía que decir. Y Balaam también estaba seguro que iba a decir solo lo que Dios le dijera, porque tenía miedo del ángel. ¿Sabéis? Algunas veces nos pasa también a nosotros. Queremos tener el control de las cosas. Queremos gestionar los tiempos. Incluso pensamos que si lo hacemos nosotros, seguro que si no lo hacemos nosotros, seguro que no sale bien. Es que si yo no lo hago, si no estoy haciendo esto, seguro que no sale bien. Y estamos incómodos cuando el control es de Dios y nosotros solo somos altavoces o espectadores en nuestra propia vida. Es Dios quien tiene que decidir y nosotros somos los actores secundarios. ¿Cuánto cuesta, verdad? Yo me acordaba a estas alturas del pasaje del río de vida que sale del templo. ¿Lo conocéis, verdad? Ese río de vida que salía del templo y entonces le dice al profeta, métete en el río. Y se mete en el río y primero el agua le llegaba a los tobillos y después le dice, métete más adelante y el agua le llegaba a las rodillas y más adelante y el agua le llegaba a la cintura y al final está donde ya no hace pie, y no toca la tierra. Eso es símbolo de que con los pies en el suelo es símbolo de que somos terrenales. Pero cuando habla de ya no toca el suelo, está hablando de que están andando las cosas espirituales. ¿Vale?
es el significado. Entonces, nosotros sabiendo que la bendición está en la profundidad de Dios, que la bendición mayor está donde no hacemos pie, nos paramos a veces porque no queremos perder el control, siendo cristianos, siendo hijos de Dios, siendo benditos, teniendo al Espíritu Santo, y nos paramos cuando el agua nos llega a la cintura. Porque perder el control de tu vida, no saber qué vas a hacer, tener que pedir dirección a Dios para todo. Y a lo mejor dices, pues mejor por las rodillas. O a lo mejor por los tobillos. Porque quieres tener el control. Hermano, y hay que abandonar esas situaciones. Hay que dejar que el agua, hay que mojarse. Hay que dejar que el agua llegue hasta los hombros, hasta las orejas, hasta que te cubra. Porque ahí está la mayor bendición de Dios. Tienes que mojarte. No te estoy diciendo que tienes que mojarte de que tienes que predicar o que tienes que servir en la iglesia y buscar de qué forma servir en la iglesia, de qué forma poder hacer más cosas y involucrarte más y mojarte más en la iglesia. Yo no estoy hablando de eso. A Nicolás le gustaría, pero yo no estoy hablando de eso. Yo lo que estoy hablando es de que tienes que mojarte más en tu relación con Dios. Porque cuando nos mojamos más en nuestra relación con Dios, cuando profundizamos más, cuando perdemos el control, cuando nuestros hijos ya no están bajo nuestro control, sino están realmente entregados a Dios bajo el control de Dios, cuando nuestro trabajo no está bajo nuestro control de mi experiencia, lo que yo sé, o lo que yo tengo, o lo que yo puedo, sino está en manos de Dios. Cuando nuestra mujer, el marido, está en manos de Dios, la casa está en manos de Dios, cuando todo está en manos de Dios, es cuando tú realmente vas a vivir más feliz, más lleno. Contra más te vacias de cosas, más lleno vas a vivir. Es tremendo eso. Tenemos que dejar de intentar controlarlo todo. Balaam ya no podía controlar el ambiente y lo que iba a pasar, porque ya no iba a decir lo que él quería decir, sino solamente aquello que Dios le dijera. Entonces el rey lo manda a maldecir y lo llevan a un monte que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era altura de Dios, la traducción. Y dice que cuando estaba allá, y lo explicaré rápido esto, dice que Balaam le pide montar 3 altares, y en esos 3 altares, en cada altar, sacrificar un becerro y un carnero. Total eran 7 altares, 7 becerros, 7 carneros. Y que los sacrificase en holocausto allá, ¿no? Entonces, eso lo que nos habla un poco es de que estaba haciendo posiblemente ofrenda a 7 dioses diferentes. ¿Vale? Normalmente si era para un dios se ponía un altar. 7 altares para 7 dioses diferentes. Es lo que se solía hacer. Entonces, al rey le dijo, ponte aquí al lado del altar, porque la costumbre era que el que pedía a los dioses, no era divino, sino el que estaba pidiendo algo, un beneficio para él, a los dioses, se pusiera al lado del altar, para cuando ese dios viese el altar, viese a la persona que lo estaba pidiendo y entonces diese la dirección o diese al adivino
lo que le estaba pidiendo. Bueno, era el montaje que había, era así. El caso es que le dice, quédate aquí, al lado del altar, que yo me voy a un lugar desierto para ver si Dios me habla. Entonces se va a un lugar desierto para hablar. Y dice que viene palabra de Dios a él y le da la palabra justa que tiene que decir al rey. Ahí ya tenemos, vuelve a estar en tratos, tuvo tratos con Dios, tuvo trato con el ángel de Dios y ahora tiene otra vez trato con Dios. Dice que cuando fue a maldecir, en vez de maldecir, dijo las palabras que Dios le había dicho y lo que hizo fue bendecir a Israel. Y entonces el rey dijo, bueno, vamos a ver, desde aquí ni siquiera ves al pueblo, estaba en un monte donde no se veía ni siquiera a Israel. Vamos a un sitio y así verás a los últimos de ellos, los últimos quería decir, los que estaban más alejados del campamento y más cerca de ellos, los primeros que se encontraban si fuesen para allá. Dice, vamos, y desde allí a ver si los quieren maldecir. Entonces lo lleva a ese segundo monte y Balaam le dice, hazme 7 altares, 7 becerros y 7 carneros y sacrifícalos, ponte al lado de él, todo igual, ponte al lado del altar, yo me voy para ver si Dios me dice. Y se va, Dios le dice, vuelve y vuelve a bendecir otra vez al pueblo. Y el rey Balac ya no sabía qué hacer y se le ocurre una gran idea. Vamos a otro monte, que vas a verlos más cerca y vamos a hacer otra vez todo. Y llegaron allí y Balac le dijo, bueno, pues hazme 7 altares, 7 carneros y 7 becerros y sacrifícalos y ponte al lado. Y Balac lo hace todo otra vez. Por 3 veces la misma historia. ¿Y qué pasó? Dice que en ese momento, con los 3 altares, o sea, los 7 altares hechos, con los animales ya muertos en el altar, el rey al lado de los altares, él ya no se fue, como estaba convencido de que Dios seguía queriendo bendecir, ya no se fue a buscar agüero, porque total, ¿para qué? No puedo manipular, bueno, pues aquí Dios me hablará, y se quedó allí. Y dice que alzando los ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Un inciso. He dicho antes de que tuvo tratos con Dios el Padre, con el Hijo y ahora con el Espíritu Santo. Es tomado por el Espíritu Santo. Ha tenido tratos con la Trinidad. Aquí podemos ver muchas cosas, pero por resaltar algunas, vemos cómo la Trinidad, como Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, están trabajando en conjunto, unidos, en un mismo sentido, como si fuese una sola persona. Y además, podemos ver también como Balaam, que era un impío, un adivino, que adoraba a otros dioses, que no era de fiar. Dios le estaba hablando, incluso el Espíritu Santo reposó sobre él. Y no era salvo. Su corazón era perverso. Lo tuvieron que amenazar con muerte para que no mintiera, sino que dijera solo aquello que Dios le dijo. Pero ¿no os parece tremendo? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo manifestándose a este hombre. Seguimos. El Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de los ojos abiertos. Hay que entender que cuando dice que vino el Espíritu sobre él, fue que él ya perdió perdió el poder sobre su propio cuerpo, su propia boca. Fue tomado, o sea, es que me sale la palabra poseído, pero a nosotros nos suena muy fea esa palabra. Pero bueno, sí, el Espíritu Santo poseyó, entró en él y tomó control de él
y era el Espíritu Santo mismo hablando por Balaam, ¿vale? Es esto lo que pasó. Pues dice, fue tomado por el Espíritu. Entonces tomó su parábola y dijo, Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de los ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente. Y ahora dice, caído, pero con los ojos abiertos. Caído, pero con los ojos abiertos. Y yo decía, qué raro que Balaam diga esto. Ah, no, claro, es que no era Balaam, era el Espíritu Santo hablando por medio de él. Y el Espíritu Santo decía, este hombre está caído, pero tiene los ojos abiertos, simplemente porque Jehová los ha abierto. No tenía ningún mérito para tener los ojos abiertos. O sea, los ojos abiertos quiere decir para que viese las cosas espirituales. No había hecho nada. No pertenecía ni al pueblo de Dios. No era hijo de Israel. Pero Dios le abrió los ojos, aun estando caído. ¿Me entendéis? Es como decir, sí, es verdad, solamente puedo decir, voy a decir todo aquello que Dios me hace ver. Todo aquello que Dios ha provisto de que diga. Y las voy a obedecer todas las cosas que diga. Pero ¿sabes por qué? Porque no tengo más remedio. Porque mi corazón no quiere estas cosas. Es lo que parece que esté diciendo. Es lo que a mí me suena, lo que yo entiendo cuando lo leo. Mi corazón no quiere estas cosas. Voy a obedecer porque no tengo más remedio. Yo a veces, mi mamá me decía, José Manuel, que ya vamos a comer, ve a comprar pan, que no hemos comprado. Y decía, ¡joder! ¿Por qué tengo que ir yo? Porque soy más pequeño. Por eso soy el que tengo que ir siempre, que no sé qué, que no sé cuánto. Y me quejaba, y le lloraba, y le pataleaba. Y al final tenía que ir. Y iba quejándome, pegándome patadas a las piedras, volvía, traía el pan, intentaba quedarme la vuelta, como siempre. Ella se daba cuenta, me la quitaba. Y yo seguía quejándome. Me seguía quejando. Lo hacía porque era una obligación. Después resulta que tenía que ir 10 veces más lejos simplemente a pedirle una cosa a un amigo y iba todo contento. Que no se trataba de... Pero me quejaba porque en mi corazón no estaba el deseo. Sabéis los niños como son, ¿no? Si pueden llevarte la contraria, te la van a llevar. Y Balaam no tenía en su corazón obedecer, obedeció por obligación. Muchas veces nos encontramos personas así en la iglesia y a veces yo sé que es muy sería más bonito decir la iglesia está libre de eso porque la iglesia es santa y la iglesia, pero las personas que componemos la iglesia tenemos muchos fallos muchas veces. Y yo prefiero decir las cosas así, que tenemos fallos. La iglesia es santa, sí, espiritualmente es santa, pero los hombres que la componemos, las mujeres que lo componemos, tenemos fallos, fallamos muchas veces. Y encontramos personas que están ahí por muchos años, o incluso toda la vida, y viven experiencias con Dios que al final no transforman su vida como debería. Porque quizás viven controlando el nivel del río, controlando cuándo se quieren mojar y cuándo no, controlando si me llega a los tobillos o me llega a las rodillas. Y después nos quejamos de que parece que a veces la vida cristiana no funciona como debería.
Claro que el error no es mío, seguro que es de otro. O son los hermanos los que están fallando, o es el pastor el que está fallando, o es el Rafa que se va a pescar cada día por el que está fallando. Cualquiera puede tener la culpa, pero yo no. Pues yo soy muy bueno. Balaam tenía muy buena imagen, pero un corazón egoísta, que amaba el dinero y en definitiva era perverso. Más tarde fue el que aconsejó al rey cómo hacer daño al pueblo. Al pueblo de Dios. Y lo hizo porque tenía un corazón desde el principio por dinero, orientado al dinero. Y los que estéis tomando nota, podéis ver Apocalipsis 2:14, que es donde dice, ¿no? Bueno, hay algún texto más, pero por no poner todos. Balaam murió al final a espada cuando Israel invadió Moab. Y lo pone en Números 31:8 y en Josué 13:22. Murió a espada al final este hombre por el pueblo de Israel. No cambió su corazón. Viendo la maravilla de Dios, no fue y se presentó ante Abraham y le dijo, mira, he sido hasta hoy un adivino, tal, pero me pongo a tu servicio, al servicio del pueblo, dejadme con vosotros porque veo que sois el pueblo de Dios real. No cambió nada. Incluso cuando termina todo y lo echa, el rey dije, vete de acá, porque si no al final te iba a matar. Te llamo para, si no quieres maldecir al pueblo, al menos no lo bendigas, le decía. Pero después vuelve otra vez y le sugiere un plan para matar, para hacer daño a Israel, y por su plan, puesto en práctica, murieron 24.000 de los judíos. 24.000 murieron en un juicio de Dios a su pueblo. Entonces era un hombre realmente malo y perverso, que tuvo que hacer la voluntad de Dios porque no había más narices, porque tenía que hacerla. Nosotros no podemos ser así. Nosotros somos gente tomada por Dios. Y si hay alguna práctica, alguna cosita de estas en nosotros, tenemos que desterrarla, quitarla. Voy a terminar ya. Pero antes de dar un ejemplo. El ejemplo de Pablo en su conversión. Cuando él iba por el camino de Damasco, una luz le cegó y cayó al suelo, como todos sabemos. Y dice que, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto lo conocemos todos. Y dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Inmediatamente, en ese mismo momento, ese hombre que había sido perseguidor de la iglesia, ese hombre que dice que sacaba a rastras de las casas a los cristianos, a nuestros hermanos, ese hombre que dice que los torturaba para que blasfemasen contra el nombre de Jesús, para que renunciasen a Jesús. Ese hombre está en el suelo, tendido, ciego por el resplandor, ciego, y yo no puedo evitar el pensar, si yo estuviera allí, diría, ahora, Señor, mátalo, acaba con él, que ya lo tienes en el suelo. Pero Dios no lo mata, sino que se pone a hablar con él. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Y qué le responde Pablo? Señor, ¿qué quieres que yo haga?
No le tuvo que decir en ningún momento Dios, tú vas a hacer lo que yo te diga. Le dijo él, ¿qué quieres que yo te haga? Que yo haga. ¿Qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué fuerte. Qué diferencia entre Balaam y Pablo. Aparentemente a nuestros ojos, o al menos a los míos, porque lo veo como un hombre duro, malo, matando. Pero él en Hechos 26:9 dice, yo ciertamente había creído en mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Yo había creído que era mi deber, decía Pablo. Yo creía que lo que hacía era lo correcto. Lo que hacía lo hacía movido por el celo de Dios. Me iraba pensando que estaban blasfemando contra Dios, que eran unos blasfemos, y por eso quería exterminarlos a todos. Era mi deber hacerlo. O sea, realmente en este hombre que hoy día a nuestros ojos estaba haciendo cosas muy malas, resulta que a ojos de Dios estaba viendo que el celo que había en su corazón era el que le movía a hacer todo eso. Que su corazón era bueno, porque amaba a Dios. Qué fuerte, ¿verdad? ¿De qué forma vemos nosotros y de qué forma ve Dios? Y qué fuerte que este hombre, después de haber matado y haber perseguido a Jesús, la obra de Jesús, el nombre de Jesús, se encuentra delante de él, reconoce, se da cuenta de que es Dios y en ese momento decide cambiar toda su vida. ¿Qué quieres que yo haga? Ver cosas de Dios no cambia corazones, ayuda, pero no cambia corazones. Tratar con Dios no siempre cambia los corazones. Es la forma, pero no siempre cambia los corazones. Por mucho que te juntes y que vengas a la iglesia, tu corazón puede ser que no cambie nunca. A no ser que tu corazón quieras que sea dócil para Dios. A no ser que quieras mojarte. A no ser que quieras profundizar en Dios. A no ser que tengas relación, no ya en la iglesia, sino relación en tu casa con Dios, a solas. Es que esto de ser cristiano a veces no funciona. ¿Qué relación tienes? ¿Qué actitud tienes ante esa relación? Porque eso es lo que va a determinar si va a funcionar o no. La vida cristiana yo no sé si funciona o no funciona. El espíritu dentro del cristiano yo sé que funciona. Si le das lugar, funciona. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos empuja para cada día estar más unidos a ti, Señor. Gracias, Señor, por que todos tenemos la oportunidad de poder tener una relación profunda contigo, una profunda y real relación contigo, Señor. Gracias, Señor, porque tú puedes, si viniste a un hombre impío, tú puedes venir a nuestra vida con todo tu poder, con toda tu gracia, Señor. Gracias porque no vamos a creer en ti solo por las cosas que vemos, las cosas que sentimos, sino que creemos en ti porque estamos convencidos de que tú eres Dios y que tú eres nuestro Padre. Gracias, Señor. Padre Santo, ayúdanos a serte obedientes, no por la espada del ángel, Señor, sino solo porque tú eres Dios. Oh Padre Santo, te damos gracias, bendito Dios, por tu misericordia. Gracias porque nos has llamado, gracias porque nos has salvado, Señor, y gracias porque tú eres el primer interesado en que nosotros avancemos en ti, profundicemos en ti y disfrutemos de tu gloria cada día más. Bendito Dios, gracias por ser nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.
Aleluya. La relación no funciona sin corazón. Amén. Necesitamos corazón en esa relación para con nuestro Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pie un momentito? Vamos a terminar en esta mañana. Damos gracias a Dios por su palabra, como siempre. Él siempre nos habla. ¿Podemos terminar con una alabanza? Sí, con un canto al Señor. Si tiene hambre, por favor, aguántese un poquito. Es más importante la alabanza a Dios. Sí.